Buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Lady Ruiz, soy estudiante de Derecho y en esta exposición voy a explicar los temas importantes del derecho civil ecuatoriano, basándome en el Código Civil. Los elementos en este caso serán de compra y venta, la primera y la segunda, las clases de prescripción, especialmente la prescripción tanto ordinaria y la extraordinaria adquisitiva de dominio. ¿Sí? Eh, en cuanto al contrato de compra-venta, pues yo entiendo que el Código Civil lo define como un contrato en el que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra se obliga pues a pagarla en dinero. La persona que se obliga a dar la cosa se llama vendedor y la que se obliga a pagar el dinero se llama comprador. El dinero pues es que el comprador paga por la cosa vendida, se denomina precio. Incluso el Código Civil aclara que cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se considera permuta si la cosa vale obviamente más que el dinero y venta en el caso contrario. Em, en primer lugar, yo extraigo dos cosas, dos elementos, elementos esenciales en la compra-venta. En primer lugar, que las partes siempre entre las partes siempre debe haber un vendedor y un comprador. Además, deben ser personas hábiles, es decir, que la ley no las haya declarado incapaces para celebrar ese contrato. Por eso el código dice que son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles y que también declaran nulo el contrato de venta entre cónyuges y entre padres e hijos mientras estos son incapaces, sean incapaces. Además de prohibir ciertos actos de venta y compra, venta a administradores públicos, empleados públicos, jueces, abogados, tutores, curadores, mandatarios, síndicos y albaceas en los casos pues que la norma especifica. En segundo lugar está la cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibido en la ley. El código incluso regula situaciones como la venta de todos los bienes presentes o futuros, que es nula. La venta de cosa ajena que vale, pero sin afectar los derechos del vendedor dueño, y la compra de cosa propia que no vale, dejando al comprador el derecho a que se le restituya lo que se hubiese pagado. Esto me permite entender que el objeto de la compraventa debe ser un bien determinado o determinable, lícito y comerciable. En tercer lugar está el precio, que según el Código Civil debe ser en dinero y debe ser determinado por los contratantes, ya sea fijándolo directamente, remitiéndose a corriente de plaza o dejando al árbitro de un tercero, pero nunca el árbitro unilateral, esto de una sola de las partes. Si no hay precio cierto determinable en dinero, no hay verdadera compra-venta. Además, yo considero otro elemento fundamental que es el consentimiento. Em, la venta se reputa perfecta desde las partes cuando ellas han convenido en la cosa y en el precio, lo que significa que basta el acuerdo de voluntades para que nazca el contrato, salvo algunas excepciones, en este caso, de bienes raíces, servidumbres y sucesiones hereditarias, que el código exige escritura pública o auto de adjudicación protocolizado e inscrito para que la venta sea perfecta frente a la ley. También regula las arras cuando se dan como prenda de celebración o ejecución del contrato, permitiendo siempre a las partes retractarse como consecuencia, con la consecuencia de perderlas o devolverlas dobladas según el caso. Los efectos inmediatos del contrato de venta y en las obligaciones del vendedor indica, por ejemplo, que si una misma cosa se vende a dos compradores, tendrá preferencia quien haya entrado primero en posesión. O si ninguno la tiene, el de título más antiguo también. Señala que la pérdida de deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto vendido pertenecerá al comprador desde el momento en que el contrato se perfecciona, salvo cuando la venta esté sujeta a condición suspensiva. Las obligaciones del vendedor se reducen principalmente a dos, la entrega o tradición de la cosa y el saneamiento de la misma. Todo esto me permite ver que ver a la compra-venta pues como un contrato que no solo crea obligaciones recíprocas, sino que también ordena claramente quién asume los riesgos y en qué momento. Bueno, pasando al segundo tema, que es la prescripción, el propio código pues la define como modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo cumpliendo los demás requisitos legales. Es decir, la prescripción tiene dos caras. Por un lado, permite adquirir derechos,
como el de dominio de un bien, y por otro, extingue acciones o derechos por la inactividad de su titular. La prescripción adquisitiva, en primer lugar, debe demandarse ante un juez, mientras que la prescripción extintiva debe alegarse por la parte interesada, ya que el juez no puede declararla de oficio. El Código Civil también señala que la prescripción puede renunciarse expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida, y que la renuncia tácita se da cuando quien puede alegarla realiza actos que reconocen el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, si el poseedor ya cumplió el plazo, toma la cosa en arriendo, o si el deudor paga intereses. Dentro de la prescripción por la que se adquieren las cosas, el código indica que se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están dentro del comercio humano y se han poseído con las condiciones legales, y de igual forma otros derechos reales que no están exceptuados. También podemos explicar que la posesión debe ser continua, sin interrupción natural o civil, y cuando se interrumpe naturalmente es cuando se hace imposible el ejercicio de actos posesorios o cuando entra otra persona en posesión, y se interrumpe civilmente por la demanda judicial del que se considera verdadero dueño, salvo ciertos casos en que la demanda no produce interrupción. El Código Civil distingue dos clases de prescripción: es la adquisitiva de dominio. En la adquisitiva de dominio, pues que es la ordinaria y la extraordinaria. En la prescripción adquisitiva ordinaria exige una posición regular, no interrumpida durante el tiempo que la ley señala, que en este caso es para los bienes muebles 3 años y 5 años para los bienes raíces. Además, frente a un título inscrito, la prescripción ordinaria de bienes raíces solo tendrá lugar si existe otro título inscrito, y el plazo se cuenta desde la inscripción de ese segundo título. En otras palabras, diríamos que para la prescripción ordinaria yo necesito el título, buena fe, posesión continua y un plazo relativamente corto. La prescripción adquisitiva extraordinaria, en cambio, está pensada para los casos en los que no se puede adquirir el dominio por prescripción ordinaria. Eh, el dominio de las cosas comerciales que han sido adquiridas por la prescripción ordinaria pueden serlo por la extraordinaria bajo ciertas reglas. En ella cabe la prescripción contra título inscrito. No se exige título alguno, basta la posesión material en los términos que define el propio código, y se presume de derecho de la buena fe a pesar de no haber un título adquisitivo. Sin embargo, un título de mera tenencia se presume de mala fe y no se admite para la prescripción, salvo que quien pretende ser dueño no pueda probar reconocimiento de su dominio en los últimos 15 años, y quien alega la prescripción muestre o demuestre una posesión sin violencia, sin clandestinidad y sin interrupción. Como sabemos, para adquirir por prescripción extraordinaria, el tiempo es de 15 años contra toda persona, y este plazo no se suspende a favor de la persona que sí protegen las normas sobre prescripción ordinaria, como menores o incapaces. En resumen, podríamos decir que en la prescripción extraordinaria el plazo es más largo, no se requiere título, la posesión es más decisiva y vence incluso a quienes tienen un título inscrito, siempre que no hayan actuado para recuperar el bien durante ese tiempo. Podemos concluir que la compra-venta pues es un contrato clásico de intercambio de cosas por precio en dinero, con partes capaces, objeto lícito, precio cierto y reglas claras sobre la forma, riesgos y obligaciones, mientras que la prescripción es una institución que con el paso del tiempo y el cumplimiento de requisitos permite adquirir el dominio de bienes ajenos o extinguir acciones, distinguiendo una prescripción adquisitiva ordinaria más formal y de plazo corto, y una extraordinaria que es de plazo más largo y sin necesidad de título. Ese es el sentido que yo le doy a todo esto de la compra-venta y de la prescripción, estimado doctor. Muchísimas gracias.